Temor por la expansión de la escalada de violencia entre el Líbano e Israel. El ejército israelí confirmó los ataques nocturnos en territorio libanés y haber abatido a Ibrahim Akil, jefe de las operaciones del Consejo de Guerra de la milicia respaldada por Irán. Información confirmada por Hezbollah. Vamos en breve por más detalles de esta historia hasta Beirut y hasta Tel Aviv. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Hezbollah lanza múltiples cohetes hacia el norte de Israel en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano. El ejército israelí anunció que abatió al jefe de operaciones de la milicia chiita. Según las autoridades libanesas, 12 personas murieron y 66 resultaron heridas. La presidenta de la Comisión Europea promete un préstamo de invierno a Ucrania de hasta 35.000 millones de euros. Ursula von der Leyen dijo que Zelensky, que la Unión Europea está ahí para ayudar a Kiev en su lucha por la supervivencia. Y en esta edición damos una mirada a la antesala de las elecciones regionales aquí en Alemania. El Partido Alternativa para Alemania parte como favorito de las elecciones del domingo en Brandeburgo, frente al Partido Socialdemócrata que lleva 3 décadas en el gobierno regional. El ejército israelí afirma haber realizado lo que llamó un ataque selectivo cerca de Beirut y asegura que abatió a 10 comandantes de Hezbollah, entre ellos a Ibrahim Akil, jefe de las fuerzas especiales Radwan de la milicia islamita libanesa. Hezbollah confirmó el asesinato de Akil. El Ministerio de Salud libanés dice que el ataque israelí dejó al menos 12 muertos y 66 heridos. Este último ataque es parte de una nueva oleada de bombardeos con los que Israel pretende dañar la infraestructura de Hezbollah y eliminar a sus líderes. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias NNA, el bombardeo alcanzó un edificio de apartamentos en el área de Dayeh, situada en el sur de Beirut y de mayoría chiita con gran influencia de Hezbollah. En un hecho aparte, la ONU calificó la explosión de artefactos ocurrida en los últimos días en el Líbano como una violación del derecho internacional. Israel dijo que el objetivo fue el comandante del Consejo de Guerra de la milicia respaldada por Irán. El ataque ocurrió en el corazón de la capital, Beirut, naturalmente el último ataque de lo que estamos hablando ahora mismo, y desde allí conectamos precisamente desde Beirut con el periodista Joan Cabasés. Joan, saludos. En primer lugar, ¿cuáles han sido las reacciones allá en Beirut ante lo que ocurrió? ¿Qué has podido recoger? Hola, ¿qué tal? Bueno, a esta hora todavía no hay un balance o una reacción oficial de Hezbollah. Seguramente el partido milicia libanés va a tener un balance más definitivo sobre lo ocurrido, sobre las consecuencias de este bombardeo israelí en Beirut. Hay que pensar que a esta hora todavía no se sabe la cifra final de víctimas mortales y sobre todo no se sabe la identidad de las personas que estaban dentro de este edificio. Hay que pensar que se rumorea que había un grupo de comandantes de Hezbollah y que podía haber incluso hasta 10 comandantes de la milicia libanesa en ese mismo edificio, con lo cual, si todo esto se confirmara, sería un golpe sin precedentes contra la milicia libanesa. Así sabemos, como indicabais, que hay por ahora 12 víctimas mortales confirmadas y más de 60 heridos de gravedad. Además, la Agencia Estatal de Noticias de Líbano informa que hay por lo menos 5 niños muertos en este ataque. En Líbano, como podéis entender, hay mucho nerviosismo. Ahora venimos de Dahi, el suburbio de Beirut bombardeado por Israel. Allí la gente sigue con su día con resignación, sin saber qué es lo próximo que va a suceder en Beirut y en Líbano, y muchos temían en las últimas horas que las explosiones a través de dispositivos de comunicación de esta semana iban a ser la previa de algo mayor, y los peores presagios parecen confirmarse, puesto que en las últimas 24 horas Israel ha lanzado la mayor ofensiva desde octubre del 23 contra el sur del Líbano, y hoy también ha bombardeado Beirut por tercera vez en 2024. ¿Y quién era Ibrahim Akil y cuál era su nexo con la yihad islámica? Bueno, Akil era alguien muy importante para Hezbollah. Si os acordáis, en julio hubo otro bombardeo israelí en Beirut. En esa ocasión, Israel consiguió eliminar a Fuad Shukur, que era por entonces el mayor comandante de Hezbollah, es decir, el líder del brazo militar de la milicia libanesa. Pues bueno, Akil era
el siguiente hombre en la línea de mando, con lo cual era el actual líder del brazo militar de Hezbollah. Pero además la actividad armada de Aqil en Líbano venía de lejos. Él era miembro de una milicia chií vinculada a Hezbollah llamada Yihad Islámica, que es un grupo que estuvo implicado en un atentado contra la embajada de los Estados Unidos en el año 83. Eso era en pleno contexto de guerra civil en Líbano, y es un ataque en el que murieron 63 personas. Así que Aqil no era alguien únicamente perseguido por la inteligencia israelí, sino que era también perseguido por la inteligencia estadounidense, que de hecho hace tiempo había puesto un precio de $7 millones por su cabeza. Joan Cabasés, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Beirut. A vosotros, gracias. Y del lado israelí, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este viernes que los objetivos militares de Israel son claros y que sus acciones hablan por sí solas. Las fuerzas aéreas de Israel atacaron este viernes ese edificio en Beirut donde había presuntamente miembros de la milicia chiita Hezbollah. Confirmaba la muerte de 10 comandantes entre ellos. Y entre los objetivos de la guerra en Gaza, Israel incluye también el retorno de los alrededor 60.000 evacuados, civiles evacuados del norte del país, que dejaron sus casas obligadamente en octubre, el día de la masacre perpetrada en territorio israelí debido al fuego cruzado a diario entre Israel y Hezbollah, ese fuego que mantienen cerca de la frontera norte de Israel. La organización militante yihadista reiteró que no detendrá sus ataques hasta que no se ponga fin a la guerra en Gaza. El grupo armado, apoyado por Irán, había lanzado poco antes el ataque israelí unos 170 cohetes hacia el norte de Israel. Esto en represalia por la ola de explosiones de dispositivos de comunicación que tuvo lugar esta semana, matando a casi 40 libaneses e hiriendo a unos 3.000. Israel ataca en Hezbollah y el Líbano, Hezbollah del Líbano responde. Vamos a ampliar esta noticia con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, saludos. ¿Y qué se sabe de este ataque de respuesta de Hezbollah? 170 cohetes, según las autoridades israelíes. Hola Jenny, efectivamente cuentan entre 170, 180, tal vez 200, no estamos seguros. Es un gran ataque el de hoy, sin lugar a dudas, pero no es diferente al de otros muchos días. Yo creo que en Israel se esperaba algo más contundente después de lo que está pasando en los últimos 3 días. El norte está en guerra desde hace casi un año y ha cambiado la intensidad, pero no que haya miles de habitantes desplazados. Los que están ahí viven corriendo a los refugios y los bosques se queman y la fauna y la flora se muere. Esa es la situación en el norte y hoy simplemente ha continuado en esa misma línea. Uh-huh. Y el ejército israelí, Maya, también reconoció haber abatido a 10 comandantes de Hezbollah en un último ataque en Beirut, y todo, según el gobierno israelí, para garantizar el regreso de los desplazados israelíes en la frontera norte. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación. Sí, el ejército israelí ha dicho que efectivamente ha matado al líder del brazo armado de Hezbollah y a otros 10 u 11 miembros de la Fuerza Radwan, que es la fuerza de élite de Hezbollah, que estuvo durante años practicando y técnicas para hacer lo que hizo Hamas precisamente el 7 de octubre. Esta Fuerza Radwan se sabe por documentos que se han hecho públicos que es lo que trataba de hacer, incluso pensaba hacerlo, una infiltración en la Galilea parecida al 7 de octubre de Hamas. El ejército anuncia que esto es lo que se ha destruido hoy y se anuncia como un gran logro. También el portavoz del ejército israelí ha dicho que no pretende una guerra, Israel no pretende una guerra regional ni abierta con el Líbano, y que solamente está tratando de conseguir sus objetivos, que son, como decías, el devolver a los habitantes a sus casas, a los habitantes del norte. No se sabe si es de verdad esta la manera de hacerlo, y creo que todo el mundo está muy a la expectativa y creemos que vamos a vivir horas dramáticas este fin de semana. Maya Siminovich, periodista, muchas gracias por estas informaciones allá en Tel Aviv. Gracias, Jen. Y en otras noticias de este día, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que la Unión Europea prestará a Ucrania hasta 35.000 millones de euros para ayudarla en su esfuerzo bélico. Von der Leyen hizo estas declaraciones durante un viaje a Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. El viceministro de Exteriores ucraniano, Yevhen Perebienis, da una calurosa bienvenida a Ursula von der Leyen. La representante de la Unión Europea, uno de los principales aliados de Ucrania, trae buenas noticias.
Los incesantes ataques de Rusia requieren aumentar el apoyo. Por eso me alegra anunciar que hoy la Comisión ha adoptado medidas que permitirán a la Unión Europea prestar 35.000 millones de euros como parte del compromiso adoptado por el G7. Es un gran paso adelante. La suma es parte de un préstamo de 45.000 millones de euros acordado anteriormente por el G7, que en gran medida se destinará previsiblemente a las unidades en la línea del frente. Volodymyr Zelensky aseguró tener un plan para lograr la victoria contra Rusia que arrancará pronto. Todo el plan depende de la rapidez en la toma de decisiones de nuestros socios y se basa precisamente en decisiones que deben tomarse entre octubre y diciembre para evitar retrasos. Esperamos que avance y que tenga éxito. Von der Leyen se reunió a continuación con rescatistas ucranianos encargados de responder a los recientes ataques rusos contra centrales eléctricas. Según Ucrania, Rusia ataca su suministro energético inutilizando en torno al 80% de sus centrales térmicas. La UE aporta ahora 160 millones de euros para su reparación y la construcción de refugios y unidades de calefacción. De esa cantidad, 100 millones provienen de los beneficios generados por activos rusos congelados. La misión de la ONU para el establecimiento de los hechos en Venezuela asegura que el riesgo de desintegración del Estado de Derecho en el país es muy alto. Esto es debido al agravamiento de la situación de los derechos humanos y también la reactivación de lo que califican como una maquinaria represiva del régimen tras elecciones del 28 de julio. El embajador de Venezuela ante la ONU rechazaba todas las acusaciones y aseguró que el informe solo repite la narrativa de la derecha venezolana sin aportar pruebas ni evidencias. La misión, sin embargo, presentó este viernes su último informe en el que constata los recientes abusos de derechos humanos que ha documentado como detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. Así lo explicaba su presidenta Marta Baliñas durante la lectura del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Escuchemos. Las graves violaciones de derechos humanos y delitos se siguen cometiendo mientras presentamos nuestro informe ante este Consejo. Cientos de personas, incluidos niños y niñas, continúan detenidos en condiciones inaceptables, aumentando su riesgo de ser sometidos a actos de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual o basada en género. La persecución por motivos políticos sigue ocurriendo. La comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución, para que las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden en la impunidad. La crisis política en Venezuela continúa, así como también la sangría de refugiados venezolanos que llegan a diferentes países de Latinoamérica. Y uno de ellos es Argentina. Desde las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, muchos recién llegados habían quedado sin poder hacer los papeles en el consulado en Buenos Aires, ya que el gobierno de Nicolás Maduro ordenaba cerrarlos. Pero ahora eso ya no es un obstáculo porque el gobierno del presidente Javier Milei implementó un régimen especial de regularización migratoria para los venezolanos. Varias agencias de Naciones Unidas de Derechos Humanos han celebrado esta decisión. Hace apenas unas semanas que Victoria Cruz llegó a Argentina junto a su marido y su hijo. La joven de 29 años salió casi sin papeles, pero puede pedir la residencia gracias al régimen especial de regularización migratoria aprobado por el gobierno de Javier Milei. La medida facilita los trámites a los venezolanos que se encontraron con el cierre de la embajada de su país en Buenos Aires por el choque diplomático tras las elecciones de julio. Se me facilita en la parte de antecedentes penales, ya que luego de las elecciones no hubieron oportunidad de sacarlos, de tramitarlos, porque la página estaba totalmente restringida. Con una medida de declaración jurada que ahora podemos presentar, los venezolanos acá ya podemos tramitar nuestra residencia temporaria. El abogado experto en derecho migratorio Fernando Ardanza aclara que las autoridades controlarán esa declaración jurada de antecedentes penales. Migraciones se reserva el derecho de orquestar determinados instrumentos para averiguar los antecedentes penales a través de Interpol y de otras agencias internacionales. Ardanza explica que también podrán radicarse los venezolanos que entraron de forma irregular a Argentina o que tienen documentos vencidos o no apostillados.
Los documentos que se admitirán con vencimiento son el pasaporte, las cédulas de identidad del país de origen. Para el caso de los niños, niñas o adolescentes, se podrá presentar la partida de nacimiento. Incluso podrán regularizarse aquellos que hayan perdido sus documentos en Argentina, pero hayan registrado su ingreso, o los que tengan vencido el documento nacional de identidad DNI de residentes temporarios en este país. Axel Becerra, venezolano de 21 años, celebra la medida, pero también advierte sobre los riesgos. Mamá se le estaba complicando hacer el DNI permanente a mis hermanos por el tema de que tiene que apostillar la partida de nacimiento. Pero al no tener los antecedentes penales apostillados lo veo complicado, porque por ahí capaz se pueden venir personas tanto buenas como malas. Yelenis Rojas lleva un año aquí, ahora podrá tramitar la radicación de sus 2 hijas menores que solo cuentan con partida de nacimiento. Valora la apertura de Argentina en contraste de otros países de la región que reforzaron la frontera tras las elecciones venezolanas. Yelenis tuvo malas experiencias. Malos tratos, problemas con la documentación, el empleo, Ecuador, en Perú, en Chile. También en Paraguay no me fue muy bien. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Argentina, Fernando Iglesias, justifica la regularización de venezolanos que decidió el gobierno de Milei. Los emigrados venezolanos no son solamente emigrados. Son una categoría intermedia entre emigrados y exiliados políticos. O sea, se van de un país, huyendo de un país en el cual hay una dictadura sanguinaria que comete fraude y que persigue a todos y en una situación de miseria tremenda. Y la dictadura ha tomado a los emigrantes como sus enemigos. La regularización beneficia a venezolanos que ya están en Argentina o los que puedan venir, aunque después de las elecciones de julio no llegan tantos aquí como sí a Brasil. Y cambiando de frente, las catástrofes naturales golpean la economía de Brasil y de aquello nos va a hablar mi colega Paco Furió en el estudio. Muy bienvenido. Sí, Jenny, sobre todo al sector del café. Los caficultores del estado brasileño de Sao Paulo evalúan ya los daños causados por los incendios forestales que devastaron sus cultivos en los últimos días y siguen devastando, mientras el mayor país productor de café del mundo se enfrenta a su peor sequía en más de 7 décadas. El presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció este martes 94 millones de dólares en ayudas para hacer frente a los fuegos. Imágenes aéreas de Caconde, en el estado brasileño de Sao Paulo, uno de los mayores productores de café de esta región. Según los productores locales, los fuegos ya han devorado alrededor de 600 hectáreas. He perdido entre 8.000 y 10.000 cafetos. Esperábamos una cosecha de 500 a 600 sacos. Creo que será más o menos la mitad. La otra parte se quemó. Según la Organización Internacional del Café, los precios de este bien de consumo alcanzaron en agosto una media de $2,38 por libra, casi un 55% más que en el mismo mes del año anterior. A pesar de ello, se espera que la producción de café supere la demanda de este año, lo que debería contribuir a moderar el aumento de los precios. Además de una situación climática desfavorable, ya sea por escasez de agua o por temperaturas superiores a la media, algo que desajusta los ciclos de los cafetos, tenemos problemas con los incendios. ¿Qué significa todo esto? Una cosecha de café que podría verse reducida. Como el mercado tiende a anticiparse a estos movimientos, ya hemos visto cómo el precio del café arábica en Nueva York y el del robusta en Europa cotizan a niveles más altos. Según datos del Observatorio Europeo Copernicus, en lo que va de 2024 las llamas ya han arrasado algo más de 40 millones de hectáreas de vegetación en el gigante suramericano. Y para saber más sobre el alcance de estos incendios y su impacto, conectamos ahora con Marcelo Silva en Brasilia. Saludos, Marcelo. ¿Cuál es la situación en estos momentos y sobre todo cuál es la previsión? ¿Qué tal, Paco? Brasil viene sufriendo su peor sequía en 7 décadas y según expertos todo apunta a que podría convertirse en la peor de su historia ya registrada. Esto viene alentado, claro, por temperaturas extremas, por calor extremo y por falta de lluvias en 3 regiones del país, la región norte, la región sudeste con Sao Paulo y Río de Janeiro y también el centro-oeste, que es el corazón del agronegocio. Para que tengas una idea, a principios de esta semana en 12 estados de Brasil había ciudades con más de 100 días
días sin lluvia, 150 aquí en el caso de la capital Brasilia. La previsión de expertos climáticos es que el alivio comience a llegar recién en octubre, en la primera quincena para la región sudeste, y tendrá que esperar un poco más la región centro-este y norte de Brasil, donde se espera que el alivio recién llegue para la segunda parte del mes de octubre. Esperemos que así sea, Marcelo. Brasil es el mayor productor de café del mundo y una gran parte de la cosecha de este año podría desaparecer bajo las llamas o por el efecto de la sequía. ¿Qué impacto puede tener esto en la producción del café y en los precios? Existe muchísima preocupación en los productores de café. Esto centralmente tiene que ver con que septiembre es el mes de floración de la planta de café, que luego da lugar a los granos, y los cultivos están muy debilitados según diversos relatos. Esto se espera que tenga un correlato en los precios. Precio internacional del café que ha subido más de 30% en lo que va del año, no solo por las condiciones extremas climáticas aquí en Brasil, el primer productor, sino también por condiciones extremas en Vietnam, que es el segundo detrás de Brasil. Los productores creen que la real dimensión del estrago se va a poder determinar una vez que llegue el alivio con las lluvias a principios de este año. Había una proyección optimista que hablaba de una producción 2% mayor a la prevista para este año, de 55 millones de sacos de 60 kilos de café, pero claro, esta evaluación tendrá que ser hecha nuevamente una vez que la sequía se alivie un poco aquí en suelo brasileño. Gracias, Marcelo, desde Brasilia. Y regresamos aquí a Alemania. Se acerca una cita política importante este domingo, elecciones regionales. Es que el partido Alternativa para Alemania parte como favorito de las elecciones del domingo en Brandeburgo, Estado federal alemán, frente al Partido Socialdemócrata, que lleva 3 décadas en ese gobierno regional. La agrupación ultraderechista viene con viento a favor. Hace 3 semanas ganó las regionales en Turingia y fue segunda en Sajonia, consolidando su fuerza parlamentaria en el este del país. Los resultados fueron además un duro golpe para socialdemócratas, verdes y liberales, los 3 partidos que forman el actual gobierno federal alemán. La coalición semáforo, como es llamada, del canciller Olaf Scholz, atraviesa además por su momento más bajo de popularidad. Y nuestra analista Úrsula Moreno está con nosotros en nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Úrsula, las de Brandeburgo son las terceras y últimas elecciones de este año en el este alemán. ¿Desbancará la ultraderecha a los socialdemócratas actualmente en el poder en ese estado? Hola Jenny, pues todo apuntaba a que sí hasta hace unas semanas porque tenían una amplísima ventaja, pero los socialdemócratas han ido ganando terreno estos últimos días y ahora mismo se encuentra solamente a un punto de la ultraderecha. Es decir, que Alternativa para Alemania ahora mismo está en una intención de voto de un 27% según las últimas encuestas y los socialdemócratas en un 26%. El primer ministro de este land, desde luego, está luchando con uñas y dientes para no verse desbancado, como tú decías, por la ultraderecha. Los socialdemócratas llevan 3 décadas al frente de este gobierno, es un bastión muy importante que evidentemente no quieren perder. Tanto es así que el primer ministro ha puesto a disposición su cargo si no revalida, es decir, si el Partido Socialdemócrata no sale primera fuerza política. Es una estrategia arriesgada porque si bien está ganando votos, porque hay mucha gente que tiene miedo a que llegue la ultraderecha al poder o que no quiere perderle a él como primer ministro, también va en detrimento de las fuerzas políticas con las que podría entrar en coalición, básicamente con los verdes. Sea como fuera, todo apunta a que el Partido Socialdemócrata seguirá gobernando muy probablemente después de estas elecciones, sencillamente porque nadie entrará en coalición, o muy probablemente nadie entre en coalición con Alternativa para Alemania. Jenny. Y por todo esto que cuentas, Úrsula, se da por descontado que estos resultados supondrán entonces un nuevo golpe a la popularidad ya en baja del actual gobierno y en particular del actual canciller Olaf Scholz, que implicará esta segunda derrota para el ejecutivo de Olaf Scholz en clave política. Bueno, sí, contra pronóstico finalmente gana. El triunfo, desde luego, será de Dietmar Woidke, del primer ministro, que ha hecho campaña distanciándose de Berlín, distanciándose del canciller, que no ha aparecido en ninguno de sus actos de campaña, y si pierde siempre se lo podrá achacar a la mala prensa precisamente del gobierno berlinés. Como tú decías, es evidente que este gobierno está bajo mucha presión. El 79% de los encuestados dice estar insatisfecho con la gestión de Olaf Scholz y es por eso que estamos viendo en todas estas regionales que la gente acaba optando por esas nuevas alternativas políticas, ya sea por
alternativa por Alemania por la derecha o por esa escisión de la izquierda que es el partido, la alianza Sarah Wagenknecht-Jenny. Úrsula Moreno, muchas gracias. Y mucho más ha sucedido este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. En Estados Unidos se han abierto los primeros centros electorales para las elecciones presidenciales de noviembre. Virginia fue el primer estado en ofrecer el viernes el voto anticipado en persona. También los votantes de Minnesota y Dakota del Sur pueden disfrutar ya de su proceso similar mediante el que entregan en persona una papeleta a un oficial en lugar de enviarla por correo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley para reforzar la seguridad de los candidatos presidenciales. Esto sucede pocos días tras el segundo intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump. La ley determina que el servicio secreto deberá proporcionar el mismo nivel de protección a los candidatos del que gozan los presidentes y vicepresidentes en ejercicio. En Italia, los equipos de emergencia del noreste del país se enfrentan a los destrozos causados por el ciclón Boris. Al menos 1.000 personas tuvieron que ser evacuadas y trasladadas a refugios en las áreas más afectadas de la región de Emilia-Romagna, que ha pedido al gobierno central que declare el estado de emergencia. En más de 100 ciudades del mundo se han celebrado protestas contra el cambio climático en el marco del Día de la Acción Global. Aquí en Berlín, por ejemplo, los manifestantes se concentraron frente a la Cancillería Federal Alemana para exigir más medidas contra la crisis climática. Ciudades y pueblos de todo el país celebran sus propias protestas, pero el número de personas que salen a la calle es inferior al de otros años. En Perú nos despedimos con un nacimiento muy esperado. Se trata de la cría de un oso de anteojos. Y estas son las imágenes. Aunque no ha recibido todavía un nombre, este pequeño osito andino dejó su cueva e inició por primera vez el contacto con el exterior, acompañado de su madre llamada Lola. Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat natural, la caza furtiva y la fragmentación de los ecosistemas en los que vive. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle desde Berlín. Hasta pronto.